Dios bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar aquí. Gracias a Dios venimos bien edificados, contentos de nuestro viaje a las conferencias al Fuerte. Fue una bendición poder estar allá y juntamente con mis hermanos que asistieron, poder recibir la palabra, convivir, platicar, conocernos mejor. La verdad es que vengo bien alentado, bien animado, gracias a Dios por la palabra, ¿no? El estar expuesto constantemente a la palabra de Dios realmente renueva nuestros corazones, hermanos, así que gracias a Dios por eso. Bien, hermanos, los voy a invitar a, por favor, ahí en sus Biblias, ir a la carta de Santiago. Para los que han podido escucharme otras veces predicar, estoy predicando sobre la carta de Santiago y el día de hoy voy a dar inicio al capítulo 2 de la misma. Capítulo 2 de Santiago. Y vamos a estar viendo, si Dios nos permite, hermanos, del versículo 1 al versículo 9. Santiago capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Eso es lo que estaremos meditando el día de hoy en la palabra del Señor. Para aquellos que toman notas, el título de este sermón es La imparcialidad, un principio ético de la fe cristiana. Lo vuelvo a repetir, el título de este sermón es La imparcialidad, un principio ético de la fe cristiana. Voy a leer para ustedes el pasaje, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Palabra del Señor, hermanos. Quiero comenzar introduciendo mi sermón hablando un poco acerca de lo que es, lo que son los principios éticos de la fe cristiana, o también se le conoce como los principios éticos del reino. Y los principios éticos de la fe cristiana, hermanos, son verdades morales fundamentales que surgen del carácter de Dios. Estas verdades están reveladas, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y especialmente en el Nuevo Testamento. Y estas verdades son las que gobiernan o deben gobernar la conducta del creyente en todas las áreas de su vida. No son normas externas meramente, sino, escucha esto, sino la expresión práctica de una fe viva de una persona que ha sido transformada por el Evangelio. En palabras más cortas, los principios éticos del reino no son una lista moralista, suena hasta como rima, ¿no? Sino una visión de una vida transformada por el Evangelio. El fruto de la gracia de Dios en la vida de un individuo o la evidencia de una fe viva. Como afirma el comentarista estudioso del Nuevo Testamento, Nicolás Thomas
Wright, la ética cristiana no trata de reglas para ir al cielo, sino de aprender a vivir ahora como la nueva humanidad que Dios está creando. Ahora, ¿por qué comenzar el sermón explicando un poco acerca de la ética cristiana? ¿Por qué hacerlo así? La razón es simple, hermanos. Porque el texto que acabamos de leer y que estaremos estudiando esta mañana nos habla de uno de los principios éticos más claros del cristianismo: la imparcialidad. La imparcialidad. Entonces, veamos nuevamente el texto. Acompáñenme por favor a observar ahí el texto. El texto dice, voy a comenzar leyendo el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En este texto, hermanos, aprenderemos que la fe verdadera en Jesucristo como el Señor de la gloria exige que abandonemos el favoritismo, el cual no solamente es un pecado social, sino que también es contrario, se contrapone a los principios éticos de la fe cristiana. Vuelvo a repetir, en este texto aprenderemos que la fe verdadera en Jesucristo como el Señor de la gloria exige que abandonemos el favoritismo, el cual no solamente es un pecado social, sino que se contrapone, es contrario a los principios éticos del reino, de la fe cristiana. Nuevamente observen el texto. El texto comienza diciendo, hermanos míos. Esta pequeña frase, hermanos, del texto nos muestra que Santiago, el autor de la carta, tiene una profunda cercanía a los receptores de la misma y nos revela el corazón pastoral con la que Santiago procede a exhortar a su audiencia. Y esto, hermanos, es algo muy importante en el texto, porque aunque Santiago se propone a corregir y a advertir sobre algunas actitudes pecaminosas en sus receptores, él se muestra amoroso, cercano y compasivo, no colocándose por encima de la iglesia, sino como parte de la misma. Algunos comentaristas señalan al respecto y dicen que la cariñosa manera en que Santiago se dirige diciendo mis hermanos identifica el impacto retórico de su reprimenda, mostrando que su preocupación proviene del cuidado pastoral más que de una reprensión moralista, pues dirige sus palabras a cristianos en un contexto muy específico o particular. Y esto entonces, les digo, hermanos, es importante dentro del texto porque a nosotros nos deja una aplicación a nuestra vida. Esto nos enseña un principio muy importante a la hora de corregir a algún hermano, alguna hermana acerca de algún pecado o alguna situación. Pues no debemos acercarnos a ellos con una actitud de soberbia y, como diríamos, ¿verdad?, más en un lenguaje más coloquial, a regañadientes, pues, ¿sí?, sino con una actitud compasiva y amorosa. Ahora, no se malentienda, no quiere decir que al nosotros acercarnos con una actitud compasiva o amorosa vamos a dejar de lado la verdad y sustituir la verdad, la corrección, por esa actitud compasiva y amorosa. No. Por un lado, debemos de corregir firmes con la verdad. Y digan amén. Amén, no a ver. Debemos corregir firmes con la verdad, por un lado. Pero por otro lado, debemos de hacerlo con un corazón compasivo, sabiendo que nosotros mismos pudiéramos el día de mañana estar en esa situación. ¿De acuerdo? Y esto es algo que Santiago nos está mostrando ya desde el inicio, cuando dice, hermanos míos. Continúa diciendo el texto, observen el texto. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En una lectura superficial del texto, hermanos, existe la posibilidad de pasar por alto una parte importante de este versículo.
dentro de la construcción del argumento de Santiago sobre el tema de la imparcialidad o el favoritismo. Esa parte importante es, vuelvan a observar el texto, la frase, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta frase es especialmente significativa en el contexto por dos razones, hermanos. Les digo la primera. Santiago identifica a Cristo con la gloria de Jehová cuando él dice la palabra glorioso. Recuerden que la audiencia a la que Santiago le escribe son judíos, ¿sí? Son judíos del primer siglo que ahora eran creyentes en Jesucristo. Entonces, cuando Santiago expresa que diciendo que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo está haciendo referencia a algo que los judíos conocían bastante bien, ¿sí? Que era precisamente algo que se le dice algo así como la Shekinah, algo así, ¿verdad? Que se refería a la presencia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, especialmente cuando descendía en el templo. Entonces los judíos entendían muy bien este término, porque hablaba de la presencia de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice incluso en el Nuevo Testamento, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los judíos entienden esto perfectamente, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, escuche, del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, por eso esta frase en el texto es muy importante, porque Santiago se está dirigiendo a una audiencia judía que entendía bien estos términos. Está hablando acerca de la divinidad de Cristo. Pero también hay otra razón importante, número 2. La razón segunda, o la segunda razón, igual de importante en el contexto, tiene que ver con la obra de Cristo y las divisiones culturales, sociales, nacionalistas y religiosas que solían dividir a los hombres en esa época. Es decir, en el mundo antiguo del primer siglo se caracterizaba rutinaria y permanentemente a las personas debido a que eran judíos o gentiles, esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros. Había una división de clases, una división de etnias, etcétera. Entonces, tenemos por ejemplo aquella famosa y controversial conversación entre una mujer procedente de Samaria y nuestro Señor Jesucristo, quien era un judío. Vayan por favor ahí en sus Biblias a San Juan capítulo 4 versículo 9. Llegamos allá a San Juan capítulo 4, versículo 9, y vemos que Jesús está teniendo una conversación con una mujer samaritana. A lo que Jesús, cansado del camino, se recarga por ahí y le dice a la mujer está sacando agua, y le dice a la mujer, mujer, dame de beber. Mujer, dame de beber. Y esta mujer le responde, versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, ven, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? ¿Ven la división que había? ¿Ven la separación entre las culturas, entre la nacionalidad, entre las diferentes etnias? Entonces, esta conversación sin duda refleja la fuerte división cultural y religiosa que existían entre algunos grupos en el primer siglo. Ahora, entonces, ¿cómo se relaciona la frase de Santiago en el versículo 1 cuando dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Santiago quiere que los receptores de su carta, cuyo trasfondo cultural que ya mencioné, trasfondo cultural y religioso, lleno de prejuicios, parcialidad, odio de clases sociales y nacionalismo,
quede aplastado y destruido por un aspecto significativo del ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese aspecto? La obra en la cruz, el sacrificio de Cristo, trajo unidad a pesar o por encima de la diversidad cultural, social, económica y religiosa. Esa es la verdad que está implícita en esa frase. Así es, hermanos, esta pequeña frase entretejida en el texto es una declaración teológica central de la unidad en Cristo, más allá de la etnia, más allá del estatus social, más allá del género, como lo explicaría también el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Por ejemplo, acompáñenme ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Dice la Escritura: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que Santiago está estableciendo ahí. La obra de Cristo, la persona de Cristo, trajo unidad. Esto nos lleva a la siguiente parte del texto. Seguimos ahí en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sea sin acepción de personas. Estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes han escuchado la palabra coherencia. ¿Sí la han escuchado? Básicamente la palabra coherencia significa una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Palabras más simples, ser coherente significa vivir en conexión o de acuerdo a lo que decimos ser. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo soy un experto nadador, lo cual les mostré a los que fuimos allá a Sinaloa, se los demostré. Aunque me dio un calambre ya como a la tercera nadada, pero si yo les digo a ustedes que soy un experto nadador, ¿verdad? Y que incluso he competido en varias competiciones, valga la redundancia, de natación, no sé cómo se le llama, obvio no soy un experto nadador, ya se dan cuenta, ¿no? Ni siquiera conozco el lenguaje. Y que les digo que les estoy platicando a ustedes que soy un experto, que incluso tengo medallas y y hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero imagínense que de pronto usted en su casa tiene una piscina o nos invitan a una albercada, ¿no? Y yo estoy allá afuera y usted me empieza a decir, véngase hermano para que nos enseñe un poco cómo nadar y todo eso. Y yo le digo, ahorita. Y usted insiste, ¿verdad? Y pues por la presión digo, pues me voy a meter. Y cuando me meto al agua no me quiero soltar de la orilla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa hermano? Usted me empieza a decir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y yo, ahorita, ¿verdad? Y bueno, hasta que por la presión me suelto y resulta que cuando me suelto no sé cómo flotar y me empiezo a ahogar. Pregunta, hermano, ¿sería coherente que yo haya dicho que yo era un experto nadador cuando evidentemente no lo soy? ¿Qué pensaría usted? Es que estoy mintiendo, ¿no? Obviamente no soy coherente con lo que digo, con lo que hago. Entonces, este mismo argumento es el que Santiago utiliza, es muy similar el argumento de Santiago. Él básicamente dice que no se puede afirmar tener una fe verdadera en Cristo cuando en nuestra vida diaria tenemos actitudes de favoritismo. Eso es lo que está diciendo Santiago. No se puede afirmar que Cristo sea el Señor de la gloria, que sea tu Dios, que sea tu Señor, que tengas una vida en Él, cuando hacemos acepción de personas o tenemos una actitud de favoritismo. El texto bien podría decir algo así como, no puedes profesar ser cristiano, y entiéndase cristiano como un discípulo de Cristo, alguien que sigue las pisadas de Jesús. No puedes profesar ser cristiano si eres parcial o tienes una actitud de favoritismo hacia algunos solo por su clase social, su condición de raza o su situación económica.
ya que un principio elemental de la fe cristiana es la imparcialidad. De hecho, miren, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Ven? Hermanos, tener favoritismo por algunos, por su clase social, su estatus económico o alguna otra condición que haga parecer que están por encima del promedio, es vivir de acuerdo a la filosofía de este mundo materialista. Es reducir incluso el evangelio a una especie de club social. Todo eso es contrario al carácter de Cristo, pues si alguien nos enseñó sobre el tema de la imparcialidad, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿No es acaso Él el que se sentaba con las prostitutas y con los desterrados? ¿No es acaso Él el que se sentaba con los ladrones, cobradores de impuestos? Era nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es una contradicción total decir que eres cristiano, un seguidor de Cristo, alguien que sigue las pisadas de Jesús, un discípulo de Jesús, mientras que tenemos actitudes de favoritismo, solamente porque aquel se ve mejor en su condición económica o social. ¿Sí se entiende, hermanos? Eso no procede del carácter de Cristo, no procede del carácter de Dios. Eso procede de la filosofía de este mundo materialista, alejada de Dios. Cuán glorioso es mi Señor Jesucristo, hermanos. Porque mientras pensaba en esto, hermanos, y meditaba de dónde yo vengo, y no me refiero únicamente a mi situación económica o social, hermanos, en la que estaba, sino en la condición en la que todos nosotros estábamos espiritualmente pobres y desnudos, pero ahora estamos en Él y somos ricos herederos de sus promesas y de su reino, hermanos. Es motivo de gran gozo, y yo me alegraba cuando meditaba en esto, porque estando yo perdido, porque estando yo en una condición menospreciable, vil, en mi pecado, en bancarrota espiritual, de ahí me sacó Cristo, y de ahí lo sacó a usted también el Señor. De manera que, hermanos, sigamos las pisadas de Jesús, el más digno ejemplo de imparcialidad. Pues nuestro Cristo, queridos hermanos, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. ¿Cuál es la implicación de todo esto que hemos dicho, hermanos? La fe cristiana auténtica es incompatible con el favoritismo. Honrar a Cristo como el Señor de la gloria exige reflejar su carácter. Dios no valora a las personas por su estatus social, sino por su dignidad como portadores de su imagen. Esa es la implicación teológica, hermanos, de esto. Si nosotros tenemos una fe en Jesucristo, el Señor de la gloria, el Dios encarnado, no podemos al mismo tiempo tener actitudes de favoritismo solamente por las distintas clases sociales. Es una contradicción contra la ética cristiana. Son valores que se contraponen, es como el agua y el aceite. Continuemos leyendo el texto, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Para los que toman notas, aquí es subtitulado a este encabezado, la infiltración del sistema de valores mundanos en la iglesia. La palabra griega que se usa para congregación en el texto es sinagoga, lo que nos sitúa en el contexto cultural de la época. De hecho, en todo el Nuevo Testamento,
Es la única vez que se utiliza esta palabra para referirse a la asamblea o a la iglesia. Sinagoga le llama Santiago, entendiendo el contexto que se está refiriendo a judíos específicamente, y ellos entendían perfectamente esto. La gran como dice un comentarista, el hecho de que Santiago llame al lugar de reunión de los cristianos sinagoga muestra que escribió antes de que los gentiles fueran aceptados abiertamente. Y esto es así, hermanos. Inmediatamente Santiago en el versículo 2 nos ofrece un ejemplo sobre cómo se ve el favoritismo dentro de la iglesia. Porque ojo, hermanos, no es que Santiago esté exhortando a la sociedad en general. Santiago se está dirigiendo a la iglesia. Vean esto. Santiago se dirige a la iglesia. Entonces, Santiago en este versículo 2 nos proporciona una imagen visual que nos permite identificar la problemática con la que él está lidiando en la iglesia. Por un lado, Santiago nos presenta, vean el texto, versículo 2, a un hombre con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, lo cual era un atuendo representativo particularmente de los ricos en la sociedad romana, como lo menciona el comentarista Hebert. En cuanto a la segunda imagen visual, es la de un hombre pobre con ropa sucia. Esto nos habla de un hombre que no solo es pobre, sino que posiblemente, como mencionan algunos comentaristas, se esté refiriendo a alguien que estaba en condiciones extremas de pobreza o en condición de calle. Pero luego dice el versículo 3, observen, y miras con agrado al rico, al que trae la ropa espléndida, y le decís, tú siéntate aquí, en buen lugar. La expresión y miras con agrado es un verbo griego que significa mirar con mucha atención y detenidamente, lo que a su vez implica una admiración por cómo luce la persona. En este caso, con un anillo de oro lujoso, lo cual era muy representativo para aquellos que tenían o poseían riqueza. Lo que nos lleva a concluir entonces que implica no solamente observar, sino hacer un juicio de valor sobre la persona a quien se le está otorgando un valor especial, mayor y único, simplemente por cómo luce, por cómo se ve, porque es aparentemente alguien rico. Y este juicio de valor no considera el carácter de tal persona, como lo menciona el pastor John MacArthur, que dice, este juicio de valor no considera el carácter, al contrario, la única consideración es su apariencia física y su estado social. Fin de la cita. Santiago entonces nos revela, hermanos, cómo el sistema de valores del mundo puede infiltrarse en la comunidad cristiana. Y cómo de la misma manera en que el mundo juzga y actúa, puede suceder dentro de la iglesia. Puede pasar dentro de la comunidad de creyentes. De la misma manera en que la sociedad en general materialista ve el valor de los hombres, muchas veces dentro de la iglesia hay quienes actúan bajo esa misma filosofía mundana. Versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice Santiago. Santiago, hermanos, ahora se dirige a su audiencia con el uso de preguntas retóricas que nos llevan a reflexionar sobre las implicaciones de sus comportamientos, con la intención de demostrar lo inconsecuente que resulta afirmar ser cristiano mientras que se actúa según el mundo y no según Cristo. Si observamos el texto, la frase malos pensamientos puede ser traducida también como intenciones torcidas, razonamientos contaminados por intereses egoístas. Entonces, vean el texto, es retórico el texto, es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es donde la respuesta es obvia. Vean el texto, versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y alguien respondería algo así, sí,
Si actuamos de esa manera, con favoritismo, sí, Santiago, sí venimos a ser jueces con motivaciones malvadas al tener favoritismo o hacer distinción de personas. Eso es lo que está ahí en el texto. Sí tenemos pensamientos retorcidos y malévolos. Sí, al hacer distinciones, sí, totalmente, Santiago, tenemos malos pensamientos. No juzgamos según Cristo, sino según la perversidad de este mundo caído. Miren, hermanos, quiero aclarar algo bien importante, que ya lo he estado diciendo, pero es importante que lo mencione nuevamente. Cuando hablamos del favoritismo del que Santiago está hablando aquí, no estamos hablando del favoritismo o la imparcialidad como una falta social únicamente, sino como una corrupción del juicio moral que se contrapone contra los principios del Evangelio. De eso es de lo que estoy hablando. Yo no estoy predicando un mensaje moralista. No estoy diciendo usted tiene que ser mejor persona porque es cristiano. No estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, estas actitudes de favoritismo, de imparcialidad, estas actitudes de parcialidad o de favoritismo son actitudes contrarias a la fe cristiana. Y si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, no debemos tener estas actitudes, ¿se entiende? Por lo tanto, si alguien aquí dice ser creyente o decimos ser creyentes y tenemos estas actitudes, yo le diría, examine su corazón, porque existe la posibilidad de que no hayas nacido de nuevo y vayas camino al infierno. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero esa es una realidad. Esa es una realidad, dolorosa, pero es una realidad, queridos hermanos. Recuerden que Santiago nos ha venido hablando versículos atrás acerca de el autoengaño, ¿recuerdan? Que examinemos nuestra vida porque pudiéramos estarnos engañando, pudiera ser que solamente sea una fachada religiosa y no hayamos nacido por la palabra que nos ha sido dada. ¿Recuerdan que Santiago ha venido diciendo eso todo el capítulo 1? Es lo mismo, es el mismo argumento, es el mismo pensamiento de Santiago dentro de toda la carta en realidad. Entonces no estamos hablando de un favoritismo como una falta social, sino una corrupción del juicio moral que se contrapone contra la ética cristiana. No existe tal cosa, hermanos, como ser cristiano sin vivir en consonancia a los principios éticos del reino. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo ser un fornicario. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo ser un avaro. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo ser un mentiroso. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo otorgarle un valor especial a las personas según su estatus social o económico. No se puede ser cristiano. Es una contradicción. Es una contradicción. No nos engañemos. No nos engañemos. No se puede. No nos engañemos. Es una contradicción, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Santiago nos responde, versículo 5. Hermanos míos y amados. Vean otra vez Santiago. Está siendo directo. Está hablando verdades claras y en ocasiones que duelen, pero está siendo compasivo. Y dice otra vez, hermanos míos amados. Vean ese corazón dolido, pastoral, sobre ese pueblo que estaba teniendo actitudes pecaminosas. Versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La respuesta es clara, hermanos. La respuesta es clara. Dios no hace favoritismo. En cuanto a las riquezas de su reino, Él las otorga por igual a los pobres de este mundo. Por ello, aquellos quienes actúan con parcialidad o favoritismo, solo porque ven la condición social o económica de alguna persona,
no actúan según el Espíritu de Cristo, sino según el Espíritu del mundo. Y de hecho, hermanos, son los más pobres y despreciados de la sociedad en quienes Jesús, como dije anteriormente, concentró su ministerio. Usted vaya y lea los evangelios y se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Pero ojo, Jesús no concentró su ministerio en los pobres porque Él menospreciara a los ricos o hiciera a un lado a los ricos. Que alguien pudiera estar pensando, entonces Dios favorece más a los pobres. No, tranquilo. Ojo, no es porque los ricos no pudieran escuchar las buenas nuevas de salvación. Dios no desprecia a los ricos, sino que el problema de los ricos es que las riquezas mismas son un obstáculo para que ellos reciban el mensaje del evangelio. Tenemos, por ejemplo, allí en el capítulo 19 de Mateo, al joven rico. Ustedes conocen esa historia. Jesús, Él está predicando, Él escucha y se acerca y dice: Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? Y Él dice: guarda los mandamientos. Aquel, un poco jactancioso, dice: yo los he guardado todos desde mi juventud, ¿verdad? Y el Señor le dice: ok, bien. Entonces toma todas tus riquezas, dala a los pobres, toma tu cruz y sígueme. A lo cual nosotros leemos: aquel joven rico agachó su mirada, se entristeció y se dio la media vuelta y se fue. Y no siguió a Jesús. Nos damos cuenta de varias cosas, obviamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, nos damos cuenta de varias cosas que pasaban con este joven rico. Primero, era un mentiroso. No había guardado todos los mandamientos porque era avaro, para empezar. ¿Sí? Ya había roto otro mandamiento porque había mentido. Y por último, nos damos cuenta que sus riquezas le obstaculizaron el poder recibir el evangelio de Cristo. Pues no es que Dios haya hecho menos a los ricos o los haya hecho a un lado, sino que muchas veces las riquezas de estos hombres les impedía poder recibir el evangelio. Lo vemos una y otra vez, y por eso Jesús dice ahí mismo en Mateo capítulo 19 versículo 24: otra vez os digo que otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque sus riquezas muchas veces les obstaculizaban. ¿Ven? Entonces por eso vemos a Cristo concentrando su ministerio con los pobres. No porque los ricos fueran menospreciados por Dios, sino porque ellos, mejor dicho, rechazaban el evangelio, porque confiaban bastante en sus riquezas, mientras que los pobres no tenían en nada en qué confiar, más que caer a los brazos del Señor. Entonces cuando el texto dice, observen nuevamente el texto, versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es en este sentido de que los pobres han respondido o responden con mayor prontitud en fe a Dios, teniendo menos obstáculos para recibir el reino, a diferencia de los ricos, que sus riquezas les son un obstáculo. Y como una nota, hermanos, la historia de la iglesia demuestra que comparativamente más pobres que ricos han respondido al evangelio. Simplemente aquí, nosotros, si ahorita preguntásemos, ¿verdad?, más o menos nuestra situación económica y social, estoy seguro que más del 80% de aquí estamos por el mínimo, ¿verdad? Porque es así. Pero Dios en su gracia ha querido extender su reino, tanto a los ricos como a los pobres. Porque ese es nuestro Señor, un Dios que no hace acepción de personas. Que sin importar la condición social, económica, cultural o de raza, el evangelio es predicado a todos los hombres para que se arrepientan y crean y tengan vida eterna. Juan Calvino dice al respecto:
en cuanto al evangelio llevado a los pobres, y cito: no fue solo a ellos, sencillamente Dios quería empezar con ellos para derribar el orgullo de los ricos. Miren lo que dice, por favor, acompáñenme ya sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo. Versículos 6 y 7, hermanos, acompáñenme. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice Santiago. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? A lo largo de las épocas, hermanos, a lo largo de las épocas y en la gran mayoría de las culturas, los ricos siempre han oprimido a los pobres. Eso no es algo nuevo. En el contexto histórico en el que Santiago escribe esta carta, hermanos, la estructura socioeconómica del primer siglo de Palestina y la diáspora estaban notablemente marcados por la forma en que la sociedad se organizaba, dando mayores privilegios y poder a los grupos que poseían mayor riqueza. Por ejemplo, había 3 grupos sociales, hermanos, en el contexto histórico, en la cultura. El primer grupo eran los ricos. Estos ricos eran los terratenientes, recaudadores de impuestos, sacerdotes influyentes, comerciantes grandes y funcionarios romanos. Solo este grupo tenía el o los privilegios de la educación, el voto, etcétera, etcétera. Tenían privilegios por encima de toda la sociedad. Y no solo eso, sino que exigían a los pobres que pagaran arriendo e impuestos. Tenían el poder, tenían el control, y esto solamente era del 1 al 3% de la población en el primer siglo. Luego tenemos el segundo grupo, los comerciantes pequeños, es decir, estos eran los campesinos y los artesanos. Un grupo mayoritario que subsistía como empleados del primer grupo, pero resulta que ellos no recibían lo justo por sus trabajos, ya que eran oprimidos por el primer grupo, los ricos, quienes pagaban lo que ellos querían y cobraban altos impuestos, hacían préstamos con altos intereses, abusaban de ellos. Entonces, al final de cuentas, ellos no podían sobresalir porque estaban subyugados por los ricos. Y luego tenemos el tercer grupo, del que Santiago ya ha hablado en los versículos anteriores, los pobres en extremo, los jornaleros, las viudas, los huérfanos y los desplazados de la sociedad, como los ciegos y los leprosos. Tenemos ese tercer grupo, aquellos que estaban en una condición extrema de pobreza. Deme un segundo, hermanos. Bien. Ya me había asustado porque se bloqueó y no bajaba. Iba a tener que improvisar. Gracias a Dios ya se abrió. Por este contexto, hermanos, Santiago critica que la iglesia honre a los ricos, pues era reproducir dentro de la comunidad cristiana esa misma estructura desigual que ya existía afuera en la sociedad. ¿Sí ven el contexto, hermanos, y la fuerza de las palabras de Santiago? Porque ahora los cristianos, los judíos cristianos, hermanos, del primer siglo, estaban trayendo los valores mundanos a la iglesia y actuando de la misma manera en que la sociedad se organizaba, de la misma forma,
Veían al rico llegar y le decían, tú ponte aquí, le daban un asiento especial. Mientras que al pobre le decían, tú ahí en el pisito, ahí entre mis pies. Estaban actuando de la misma manera. Entonces, este punto, hermanos, es un llamado a vivir en consonancia a la ética del reino de Cristo. No podemos reproducir la filosofía de este mundo dentro de la iglesia, hermanos. Pues si nuestras actitudes respecto a los tratos a los demás son las mismas que las del sistema de este mundo, entonces, ¿a quién estamos honrando? ¿A Dios o al mundo? El texto continúa diciendo, versículo 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Santiago se anticipa a algunos de sus lectores quienes pudieran estar justificando sus actitudes hacia los ricos diciendo, es que estamos cumpliendo el segundo mandamiento, amando a nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Cuando alguien presenta un argumento para corregir ciertas actitudes, siempre hay la otra parte que quiere justificar sus actitudes. Pero hermano, es que esto es pecado. La Biblia dice que, pero es que mira la intención, mi corazón. Eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que está sucediendo. Santiago se está anticipando a aquellos que pudieran estar justificando esas actitudes de favorecer a los ricos, diciendo, es que la ley nos manda a amar a nuestro prójimo. Y por eso Santiago dice, bueno, si realmente en tu corazón lo haces por cumplir en tu mandamiento, hacéis bien. Ajá, pero si lo estás haciendo con intereses malévolos, favoreciendo solo porque es rico, estás pecando. Y no solamente estás transgrediendo uno de los mandamientos de la ley, el cual tú dices cumplir, sino todos. Y estás bajo el juicio de Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque hermanos, a Dios nadie lo va a engañar. A Dios nadie lo va a engañar. ¿Sí? Entonces, observen el texto. Y eso es lo que podemos encontrar, hermanos, que si la intención de su corazón es de favoritismo hacia los ricos por sus riquezas, entonces están cometiendo pecado. Y Dios va a juzgar ese pecado de parcialidad. Quiero concluir ya, hermanos, con esto, diciendo lo siguiente. Hermanos, Iglesia Bautista de Benecer, la imparcialidad no es solo una virtud. Parcial es tener una inclinación o un favoritismo. Imparcial es no tener favoritismo. ¿Sí? La imparcialidad no es solo una virtud social ni una cortesía cristiana solamente. Es el reflejo de un corazón regenerado, de un corazón que ha sido transformado por la obra del Evangelio, porque es un principio ético del Evangelio, que Él con su obra en la cruz, de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, ya no hay pobre ni rico, todos somos uno en Cristo. Es un principio ético de la fe cristiana. En el reino de Cristo, el valor de una persona no se mide por lo que posee, ni por su apariencia, o por su historia de vida, o por su posición, sino por el hecho de que ha sido creado a la imagen de Dios y ha sido redimido por la gracia de Cristo. Cuando hacemos distinción de personas, no solo herimos a nuestro prójimo, hermanos, distorsionamos el testimonio del Evangelio. No solo estamos dañando a una persona al menospreciarla y hacerla sentir mal, estamos dañando el testimonio del Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe que se confiesa
en el Señor de la gloria, debe manifestarse en comunidades donde nadie es invisible y nadie es privilegiado por razones que el reino no reconoce. ¿Escuchó? Nadie debe de ser invisible y nadie debe de ser tampoco privilegiado por razones que el reino no reconoce. Aquí no es, porque tú tienes un estudio académico, eres licenciado en no sé qué, entonces ven a predicar. No, necesitas tener el don y ser llamado por Dios. Aquí no funciona, no debe de funcionar, porque tú eres el que más dinero aporta, entonces te vamos a hacer más caso a ti y escucharte a ti, mientras que el otro hermano que nada más ofrenda lo poquito que puede, a ese lo vamos a ignorar. No debe de funcionar así aquí. No funciona así. Porque eso es contrario al reino de Cristo. La imparcialidad no es opcional ni secundaria, es una exigencia moral central del Evangelio de Cristo. Por eso, la invitación, hermanos, es a examinar nuestros corazones y nuestras prácticas. Preguntémonos con honestidad, hermanos, ¿a quién le damos los mejores lugares? ¿A quién escuchamos primero? ¿A quién pasamos por alto? Que el Espíritu Santo, hermanos, nos conduzca a vivir los principios éticos de la fe cristiana como la consecuencia de una fe verdadera. Oremos. Padre amado, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias porque el día de hoy estoy seguro de que tú sanas nuestros corazones con tu palabra. Estoy convencido que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo ha tratado con cada uno de nosotros lo más profundo de nuestro corazón, haciéndonos reflexionar sobre nuestro pecado. También te pido que nos perdones, Dios, porque seguro estoy también de que en alguna ocasión, más de alguna ocasión, hemos tenido actitudes de favoritismo, favoreciendo más a unos que a otros por las diferentes circunstancias. Y reconocemos que eso no es correcto, que eso no alaba tu buen nombre, que eso no es de acuerdo a tu evangelio. Por ello te pedimos perdón y pedimos tu guianza, Señor, de tu Espíritu para ser hombres y mujeres piadosos que amen tu verdad, que amen la justicia, que abracen el perdón, la misericordia, la caridad, la compasión, la rectitud, la integridad. Y todos y cada uno de esos principios éticos de tu reino puedan ser visibles en nuestra vida como comunidad y cada uno como individuo allá afuera, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.